Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Me gustaría empezar con un fragmento tomado del libro de Andrés Casillas, que alguna vez escuché de Humberto Ricalde, que dice: pasando por un paraje determinado del fraccionamiento de las Arboledas, se encontraba un simple muro cobijado por un pirul. A esto surgió la pregunta: ¿y esto, Luis, qué es? Tras una pausa, el maestro respondió: el árbol necesitaba un lugar donde depositar su sombra. Considero que este pasaje ilustra el mundo de emociones contenidas en la obra de Luis Barragán. Es una arquitectura cuya riqueza se basa en una dramática sobriedad en contraposición con una compleja forma de esculpir los recorridos, las alturas, las sorpresas, las contradicciones, y que es una arquitectura que, tal y como un buen vino transforma su aroma y textura y sabor, todos los días se transforma y nunca puede ser leída de la misma forma. Hoy tenemos el privilegio de contar con Eduardo Prieto, que es el dueño de la Casa Prieto López, Zoraida Gutiérrez, que es subdirectora de Casa Barragán, y el maestro Andrés Casillas, que fue colaborador y socio de Luis. Y ellos están aquí para recordarnos el por qué cada una de las obras de Luis Barragán es un templo de sosiego, que con su agua impasible y jardines encantados susurran de la forma más humilde, la más perfecta de las orquestas. El formato de esta plática es básicamente para que ustedes nos expresen su punto de vista desde el cliente, la investigadora y el arquitecto que tuvo la dicha de estar al lado de este personaje tan importante que es Barragán, que bueno, creo todos nosotros lo consideramos el arquitecto más importante e influyente del siglo XX. Y bueno, primero, Eduardo, me gustaría que nos hablaras un poquito para ti qué significa el vivir en una casa diseñada por Luis Barragán. Gracias. De un privilegio, ¿no? O sea, es algo muy, muy especial. La casa era de mis abuelos. Ellos son los que tuvieron el contacto con Barragán cuando la hizo. Sí, pero a través de ellos, de lo que me fueron platicando y mis experiencias desde chico, de haber vivido ahí, primero los fines de semana, luego cada vez pasaba más tiempo en la casa, para mí era, casi siempre tuve un cuarto en esa casa, aun cuando no vivía ahí. Entonces algo me atraía a la casa, era como un lugar de paz, chistosamente. Entonces, pues nada, a través de los años y volviéndome más consciente de la importancia de Barragán y de la arquitectura y todavía la aprecias más, ¿no? Pero es cada día es diferente en la casa, cada día le descubres cosas nuevas, cada día la aprecias más. Es increíble esa cualidad que tiene la arquitectura de Barragán. De las cosas que te haya contado tu padre, ¿cómo se dio la relación para que Luis le construyera la casa y cómo asumió el cliente todas estas decisiones que Luis tomó al componerla? Bueno, mi abuelo, un día viendo el periódico, ve un anuncio del Pedregal. Estaban vendiendo el Pedregal. Mi abuelo ya tenía una casa que era la casa que él consideraba era la casa donde iba a vivir el resto de su vida, en Lomas de Chapultepec, en una de las calles más bonitas, una casa muy… Pero ve este anuncio, le llama la atención, entonces un poco pensando en invertir, ¿no?, algo extra que tenía, llama a la oficina, creo que le dice a la secretaria que llame, entonces llama, piden informes. Creo que Barragán, a la hora de ver que había hablado mi abuelo, lo invita a que conozca el proyecto más. Creo que habían montado algo en Casa Barragán. Entonces tenían un plano muy grande ahí, tenían
el plan maestro. Entonces, mi abuelo compra el terreno, compra 15,000 metros, no pensando en construirse una casa. Pero entonces empieza un proceso de Barragán de convencerlo a construir. Entonces, mi abuelo me contaba que Barragán era muy generoso y muy persuasivo y muy… Entonces, lo primero que hace es, mientras iban haciendo las vialidades del Pedregal, iban dinamitando piedra, y toda esa piedra se la mandaba y se la regalaba a mi abuelo. Entonces la ponían en su terreno y con eso bardeó mi abuelo su terreno. Luego, mientras iban haciendo el landscaping del Pedregal, también trabajaban en el terreno de mi abuelo. Entonces mi abuelo iban en familia los fines de semana a ver el terreno y habían visto lo que había hecho Barragán en la semana. Entonces poco a poco lo va convenciendo y le dice, ¿por qué no te haces una casa? Entonces de alguna forma llegan a un acuerdo. Para Barragán era importante que existiera un ejemplo de su arquitectura. Yo creo que habían sido exitosos en vender, pero no exitosos tanto en que la gente construyera. Entonces, pues convence a mi abuelo. Mi abuela, que fue un motor importante, había ido de chica con su papá al Pedregal a conocer, iban y su padre era una gente muy culta y la llevaba a ver las plantas y las piedras. Entonces ella tenía esos recuerdos de chica. Hacen buena química con Barragán y se avientan a hacerlo, los convence. Y creo que hubo un anteproyecto de Max Cheto, anterior al de Barragán, del terreno. Entonces debe de haberle Barragán dicho a Max que quisiera algo, se lo presentan a mi abuelo, no les gusta, y Barragán yo creo que ya se involucra más. Les enseña una maqueta y empieza esta como aventura. A mi abuelo me contaba que para él fue una gran experiencia lidiar con Barragán, aprendió mucho. Mi abuelo era un industrial, abogado en esa época, muy metido a los negocios, y su involucramiento con Barragán, con Chucho Reyes también, que era gran, una gente que participó mucho también en la construcción, y luego Geritz también. Entonces estas tres personas se involucran en la casa y sale lo que sale, ¿no? Pero yo creo que gracias a que mi abuelo fue una gente muy abierta y muy entrona y se dejó llevar en este proceso. ¿Tu abuelo conocía la obra de Barragán? ¿Quería una casa a la Barragán? No. ¿O le impusieron el estilo? No, él conoce la casa Barragán y le gusta. Entonces, yo creo que la casa Barragán y la casa Prieto son las que más se parecen. Ahora, entonces va y le gusta y mi abuelo ya era una gente que tenía una sensibilidad especial. Mi abuela había también vivido en Alemania, entonces había visto también estas ideas de arquitectura moderna. Entonces, yo creo que sí fue algo un poco impuesto, porque Barragán sí era una gente que les decía, ¿no? Pero yo creo que se dejaron convencer, ¿no? No fue una cosa impuesta que no les gustara. Mis abuelos se mudaron a su casa con las maletas. No se llevó ni un mueble, ni un cuadro, nada. O sea, Barragán les decía, no se preocupen, aquí les vamos a montar una carpintería, empezaron a hacer muebles, y la casa fue como que agarrando forma en el tiempo. ¿Todas estas propuestas fueron asumidas al 100% por el cliente? O sea, ¿qué tan difícil es vivir una casa de Barragán entendiendo como el peso, la importancia que tiene a nivel histórico y cómo es que el cliente va en contra como de todo lo que el arquitecto impone? Yo creo que aquí obviamente ha de haber habido un tema económico, ¿no? Ha de haber sido bien caro construir esa casa. Las vigas tenían que ser de cierta altura y, ¿no? Todo tenía que ser muy, los tablones de madera, los muros, pero
Me acuerdo muy bien que Barragán quería baños japoneses, unas tinas de madera, y mi abuela, eso sí dijo que no. Pero básicamente, ¿no? Se le dijo eso no, pero básicamente sí, digo, o sea, los tamaños de vidrio, que las ventanas, creo que, o sea, todo era complicado y difícil, pero a la vez se iba haciendo, ¿no? Que fue una gran cosa. Yo creo que en ese momento sí, mis abuelos sí se daban cuenta de que tenían una gran casa, pero la gente no. Mi abuelo me decía que llegaban gente, se le decía, oye Eduardo, y ahora que ya tengas dinero, ya vas a amueblar bien mejor tu casa, ya lo vas a meter alguna antigüedad o algo. O sea, en esa época lo simple y no era, así no estaban las casas. Pero mis abuelos vivían ahí felices. ¿Y le cambiarías algo? A la casa no, la regresaría a como era en el tiempo. Han habido algunos cambios, pero no, fue una casa muy bien planeada. Era una familia de 6, es muy grande, es una casa, yo creo que las de Barragán es la más grande, pero es como muy fácil de vivirla. Al final termina siendo casi de un piso, ¿no? Porque el terreno aprovechó Barragán una formación de roca muy importante, entonces hay un jardín en un nivel y luego bajas y está el jardín en otro. Entonces en realidad no le cambiaría nada. Y a futuro, ¿qué planes hay con la casa? Pues es complicado. ¿La piensas heredar? ¿Se va a abrir al público? Digo, la casa es una casa que es una copropiedad, o sea, es familiar. Entonces eso complica. La casa ya está abierta al público, se pueden hacer visitas, y es difícil, como dices, vivir en un museo, ¿no? Y luego la gente cree que debes de conservarla tal cual, es una responsabilidad. Lo ideal sería así que se pudiera vivir y continuar, pero sí es un tema, el futuro, yo creo que de toda la obra de Barragán. ¿No? Ya los dueños originales ya murieron en muchos de los casos, creo que Gálvez todavía vive, la señora Gálvez, pero ya la familia está pensando en qué va a pasar, ¿no? Pero pues mientras tanto ahí está y se disfruta y se vive y se goza. Zoraida, tú eres subdirectora de Casa Barragán. Te quería preguntar, para ti, ¿qué es estar todos los días en Tacubaya? ¿Cómo ha nutrido esta experiencia tu vida? ¿Se oye? Buenas tardes. Es para mí algo muy hermoso estar aquí con ustedes en esta mi facultad, en esta mi universidad. Contestando a tu pregunta, cuando a mí me invitaron a irme a Casa Barragán, yo lo dudaba porque tenía yo un trabajo muy lindo aquí en la universidad. Sin embargo, siempre tuve la tentación de irme y finalmente decido irme en el 2002 para Casa Barragán. Tengo allá 12 años trabajando y para mí es fascinante todos los días la Casa Barragán. Yo empecé a trabajar su archivo personal, a catalogar su archivo personal de Luis Barragán y entendí al ser humano Luis Barragán, no al gran arquitecto. Al gran arquitecto lo empiezo a admirar desde que estudio aquí, arquitectura, pero al ser humano Barragán lo entiendo a partir de su espacio, a partir de su archivo, de sus colecciones, de sus amigos y de todos los que visitan la Casa Barragán, porque todos le dejan a uno una huella, un momento, sus experiencias en cuanto a recorrer los espacios. El archivo, por ejemplo, uno empieza a leer ese archivo y se da cuenta quiénes eran sus amigos, cuáles eran sus amores, sus pasiones,
esa pasión por los caballos, por ejemplo, es algo que era tremendo en Barragán, ¿no? Igual esas emociones que te va generando los espacios y luego vas leyendo su archivo y te das cuenta que todo se va reflejando y que todo son redes internas en esa casa, con su archivo, con sus espacios, con su biblioteca, con sus objetos, todo se relaciona y todo tiene que ver con el sentir y el pensar de Luis Barragán. Entonces es algo que para mí es apasionante y todos los días descubro algo nuevo y descubro cómo observo, por ejemplo, a los chicos del servicio, cómo se van apasionando. Yo antes estaba encargada de ese oficio dentro de la Casa Barragán, ahora ya lo tiene otra persona, pero de todos modos de lejos yo voy viendo a esos jóvenes cómo se apasionan, ¿no? Y el que llega y los visitantes igual, es impresionante. Y para mí la experiencia más grande en Casa Barragán es conocer a Luis Barragán, el ser humano, el ser abierto, el ser con todos los sentidos, porque Barragán desarrolla sus sentidos y llega a tal grado que es capaz, a través de sus sentidos, abstraerse de lo que ve y generar su propia obra. Y esto es lo que lo hace grandioso. Claro. Bueno, los investigadores siempre han descrito a Luis Barragán como una persona solitaria, la casa de Tacubaya era como su fortaleza. Tú viviendo, bueno, estando allí todos los días, ¿lees a Luis Barragán de la misma forma? Mira, yo tengo una idea que ya verán ustedes si lo es o no lo es. Yo pienso que Barragán tenía sus espacios de soledad, sí, que era cuando más creaba, pero también creo que tenía sus espacios de fiesta, sus espacios con sus amigos. No era una soledad total, creo yo. Y nosotros en Casa Barragán, viéndolo como museo, viéndolo como un espacio que se visita, también llega un momento en que uno quiere estar a solas en cada uno de los espacios de esa casa y también quiere compartirlo con toda la gente que lo visita. Es una casa que es museo, pero es casa. ¿A qué me refiero? A que uno desde que entra empieza a sentirse en la casa. Ahí empiezas a sentir los olores de la madera, los olores de las flores. Están las señoras de la cocina que trabajaron para Luis Barragán y que todavía están por ahí con nosotros, y empiezan a salir los aromas de cuando están haciendo sus desayunos y su comida, y entonces uno va recorriendo esa casa y se siente en su casa. Es algo que no deja de serlo, y no se siente uno solo, pero hay momentos en que busca la soledad en el espacio, y yo creo que Barragán así era. Bueno, muchas gracias también por la respuesta. Maestro Casillas, existe una creencia errónea producto de una caricaturización comercial que muchas veces reduce a Barragán como aquel personaje que se ha inspirado con las haciendas mexicanas y que es un arquitecto que pinta muros de colores. Sin embargo, detrás de esto hay como un mundo infinito de eventos que en un proceso de vida fueron como definiendo su filosofía, ¿no? Y el no entender el horizonte cultural en donde se desarrolla este personaje ha traído como resultado la aparición de incontables ejemplos que solamente intentan como replicarlo. Sin embargo, en su obra hemos encontrado que existe un diálogo muchísimo más íntimo que se da porque ambos buscaron como las mismas preocupaciones. Mi siguiente pregunta sería, ¿qué valores rescata usted de la arquitectura de Luis Barragán y cuál fue el mayor legado que él le pudo dejar a usted? Mira, en primer lugar, Luis, aparte de ser un estupendo hombre de negocios, era un artista. ¿No se oye? Un artista que se levantaba, bueno, previamente, y que es algo que deberíamos aprender nosotros, que nos cuesta trabajo. No tomaba Luis más que una obra
a la vez. Ahorita que mencionaron la Casa Gálvez, me acuerdo que él me contó que el señor Gálvez le había propuesto que le hiciera su casa. Le dijo que no tenía tiempo, que estaba ocupado. Pasa un poco de tiempo, una novia de aquellas mujeres guapísimas con las que salía Luis Barragán, lo deja, se queda Luis deshecho, pensando nada más en la señora esta. Entonces va con Gálvez y le dice, ahora sí le hago su casa. Ese hacerle su casa era para ponerse a pensar en la casa y tratar de opacar, de olvidar un poco a la señora esta que lo había dejado, ¿no? O sea, la arquitectura era como una catarsis para él. Exacto, en esta casa, ¿no? Cuando te digo que era un artista, es porque era una gente que tomaba una obra a la vez, que se concentraba en ella a mañana, tarde y noche, pensando, sin agarrar. Me decía a mí cuando trabajábamos, le dije, vamos a hacer esto que estás platicando. Dijo, no agarres el lápiz todavía, hay que soñarla más, ¿no? Entonces, seguía haciendo toda la casa, todo el proyecto en la cabeza, sin agarrar el lápiz, ¿no? Ya cuando agarraba el lápiz era porque estaba ya prácticamente hecha, ¿no? En las caballerizas de Folke, porque así se llamaba el dueño, trabajaba yo con él, llegaba al estudio y me decía, a ver, vente, vamos a Sanborns a tomarnos un café. Como buen solitario, mañosísimo, tenía una mesa en el Sanborns de Salamanca, nos sentábamos en la misma mesa a la misma hora y pedíamos el café y ahí volteábamos la servilleta y él comenzaba a trabajar el proyecto, ¿no? El hecho de no tener más que una obra a la vez, que para muchos de nosotros nos impide tener ingresos para la subsistencia, él ganaba su subsistencia como buen hombre de negocios que era, comprando terrenos, vendiendo terrenos, haciendo fraccionamientos. Lo de los clubes fue una cosa que se enmarca dentro de esta actitud de Luis de tener ingresos por fuera para poderse dedicar sin ninguna traba a la creación de alguna obra, ¿no? De la que estuviera de momento trabajando. Tengo entendido que la relación de usted con Luis empezó a través de su mamá, ¿es correcto? Eran amigos desde la infancia en Guadalajara. Mi mamá me contaba que el papá de Luis era codísimo. Entonces, en aquella época, mi mamá y Luis eran de la misma edad. Entonces se iban todos a una burrada al Cerro de San Miguel y Luis me cuenta mi mamá, que estaba parado ahí muy serio, decía, ándale Luis, ya vente, vámonos. Y Luis se daba cuenta mi mamá que no tenía los 50 centavos para el burro, porque el padre codísimo no le había dado, ¿no? Entonces levantaba a mi mamá y oiga, don Juan José, saque la lana, y porque ya nos tenemos que llevar a Luis, y ay, niñita, qué barbaridad, y repelando, le daba los 50 centavos para el burro de Luis, ¿no? Yo conocí a Luis cuando tendría yo unos 7, 8 años de edad, en donde mi mamá fue a hablar con él, y para que los dejara yo hablar tranquilos,
me dijeron, ándale, vete al jardín, recorre el jardín. El jardín de la casa de Luis en ese entonces era toda la manzana de General Francisco Ramírez, Madereros, que se llamaba antes Constituyentes, y dando la vuelta por atrás eran pues yo creo que unas 2 hectáreas de jardín. Maravilloso, maravilloso. Años después me di cuenta que en un niño no hay intereses creados, ¿no? Ahorita de grande ya ves tú que una casa puede tener cierta plusvalía, ¿me entiendes? Pero en aquel entonces era un niño atravesando un jardín maravilloso, lleno de misterio, de vueltas inesperadas, de estanques de agua. Era realmente un sueño aquella casa, ¿no? Y al regresar finalmente, cuando ya había recorrido todo el terreno, se paraba Luis con la elegancia que siempre lo caracterizó y me servía, a ver, vente para acá, y me servía una copa de rompope, ¿no? Ándale para que te repongas, ¿no? Y de ahí nació mi amistad con él. Cuando me fui a Alemania a estudiar, me fui a despedir de él y estaba haciendo en la casa que ustedes conocen, con tiras de madera y papel manila, estaba haciendo unos muros que dividían todo el galerón que era la estancia. Y le dije, oye Luis, ¿qué estás haciendo aquí? No, vas a ver. Dije, oye, le vas a dar en la torre a toda esta maravilla de espacio, vas a ver. Me voy a Alemania, regreso X años después, lo voy a ver y veo los muros esos cortos y y digo, qué maravilla, qué bárbaro. Y de ahí ya me quedé a trabajar con él. Y la experiencia de ser el aprendiz de Luis Barragán, ¿cómo es? O sea, mira, cuando las cosas toman ya, los primeros días siempre son excitantes, como en todo, en el matrimonio, en cualquier lado, ¿no? Y posteriormente se convierten en la vida diaria de llegar a trabajar, de esperar que bajara él. Yo estaba en el estudio y comienza una vida con una gente impulsiva, en el sentido de que si amanecía con ganas de algo, órale, ¿no? ¿Les dejaba alguna participación en el proceso creativo? Mira, sí, pero él hacía lo que quería. En las obras, por ejemplo, en las caballerizas de Folke, me dijo, a ver, vamos a trabajar la fachada del pajar, ¿sabes? Le decíamos el muro rosa. Entonces agarraba hojas carta y le hacía una propuesta, 2 propuestas, llevaba ya como 20 y llegaba él, entraba así y me decía, no, a ver, hazte más. Dije, Luis, pues ya no se me ocurre nada, pues que se te ocurra. Bueno, entonces le hacía otras más, se las pegaba ahí en su rincón en la biblioteca. En el muro le pegaba las 20 y tantas posibilidades para el muro del pajar, ¿no? Déjamelas ahí. Pues ándale, porque no tengo nada que hacer. Espérate, ponte a hacer otra cosa, déjame pensar esto, ¿no? Y pasaban 2, 3 días se sentaba a telefonear y volteaba y las estaba viendo desde telefoneando
una vez estaba yo ahí presente con estas fachadas ahí pegadas y estaba hablando con un ejidatario sobre el pozo de la aceituna, pozo del cual dependía el abasto de agua del fraccionamiento de los clubes. Entonces, el aventarse, ahí me daba cuenta de la valentía de Luis, el aventarse a hacer un fraccionamiento dependiendo de un pozo ejidal que estaba en manos del líder ejidal de la zona aquella, ¿no? Entonces, después de media hora de estar hablando con este hombre, le digo, Luis, pero ¿por qué te metes en estos líos? ¿Por qué no nos ponemos a trabajar? Y me dijo, mira, para vivir como me gusta vivir, necesito 30,000 pesos, o lo que haya sido en aquella época, ¿no? Y los tengo que sacar de donde estén. Y dije, bueno, pues y seguía con él. Y luego vemos las fotos, bueno, no es este libro, pero hay un libro publicado, una revista que se llama Global Architecture, publicado por un japonés, en donde sale la foto de la fuente de las árboles, de los clubes, maravillosa, ¿no? Entonces ahí es donde se quita uno el sombrero y dice uno, pues todas estas manías y todas estas impulsos, pues tienen su justificación cuando ve uno el resultado. Claro, Luis identificaba un catalizador potencial en un proyecto y de ahí partía todo el diseño, ¿no? Sí, por más que dijera que le pusiera 20 posibilidades de fachada, yo creo que en el fondo, Él ya sabía. ahora, muchos años después, platicando un día con él, me dice, ¿y sabes qué? Lo peor de todo es que me arrepiento del muro rosa. Debimos haberlo dejado liso. ¿Y cómo es que se transformó esta relación cuando los dos ya eran socios? Pues mira, nunca fuimos socios. En esta obra la publica Futagawa, creo que se llamaba el japonés de Global Architecture. Le lleva una muestra de la cubierta, de la portada, preciosa, con una calidad, y le dice, no, aquí falta la colaboración del arquitecto Casillas. Y dije, ay, Luis, tú hiciste todo, déjalo. No, por ningún motivo. Y le hizo tirar todas las ¿cómo dice? Las copias, ¿no? Impresas. Las copias para que saliera with the collaboration of arquitecto Andrés Casillas. Así era de generoso y ahorita se me cierra la garganta. Pero así era una gente generosísima, que era generoso, creo yo, por estética, ¿no? Vivía yo en una casa, en un antiguo convento en Coyoacán, que era el paso más cercano al Polo Norte. Entonces me quejaba con él del frío que hacía en la casa y un día me mandó un calentador de petróleo para que calentara la casa, ¿no? Entonces dice uno, bueno, independientemente de lo que aprendí con él, que aprende uno, y eso para los estudiantes, aprende uno lo que quiere uno aprender, no lo que te enseñan, que esa es la diferencia fundamental en el acto de aprendizaje, ¿no? O de enseñanza. Cuando eres maestro,
El alumno no aprende lo que tú le digas que aprenda, sino aprende lo que él quiere aprender, ¿no? Y para ellos lo fundamental es saber qué quieren aprender, ¿no? Ricardo, perdón que los interrumpa. Nada más una pregunta como hacia todo el panel. Me gustaría que nos dijeran cuál es su obra favorita de Luis Barragán, la consentida, esa que no puedes Su dejar. casa. Supongo que para Eduardo será La casa de tu abuelo. Y si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Para hacer un diálogo más participativo entre todos, ¿no? Sí, yo creo que sí, su casa. Pero cuando conocí, es chistoso porque vas conociendo las casas, yo creo que ya he conocido todas las que están en México, te sorprenden cada una y por ejemplo, cuando conocí la Gálvez dije, esta es la mejor. La siguiente vez que fui ya no la sentí la mejor, pero yo creo que la de él y luego por relación la Prieto. Yo creo que la Prieto es una versión más grande y más de la suya. La suya lo sientes a él, ¿no? Ahora, fue hecha en el mismo tiempo. Sí. Luis acababa la casa, su casa, Y empezó cuando empezó la casa de tu abuelo, Sí, y entonces se le pegaron las vigas y se le pegó el espacio y el ventanal, sí, ¿no? sí. Ahora, también en la de él ha de haber regresado muchas veces a hacer cambios, ¿no? O sea, lo que conocemos como su casa Mira. ahora no era lo que ha de haber visto mi abuelo No, para cuando nada. fue a su casa, ¿no? El ventanal de cruz no existía. Era como un laboratorio, ¿no? Luis La experimentaba casa, y sí, aterrizaba todas esas ideas en otros proyectos. y regresaba a la suya ¿no? Su casa tuvo muchísimo, del inicio al estado actual que conocemos y que conocen todas las publicaciones, ha tenido una cantidad de cambios enormes, sí. Sí, Es más, yo estaba proponiendo a Catalina de hacer un libro que existe ya en alguna publicación que tengo, de la terraza arriba, la famosísima azotea con la torre y el muro naranja. Bueno, eso iba desde un barandal de madera que daba al jardín. sí, hay fotos de eso. El ventanal del estudio, del actual estudio, que ahora es un muro cerrado, antes era un ventanal precioso al jardín, Sí. pero seguramente él me lo confesó. Me dijo, no, es que cuando estoy con alguna novia en el jardín, Lo espían. me ven desde el estudio, ni madre. Yo creo que Barragán debe de haber tenido eso, de que le gustaba llegar a un lugar donde él controlaba todo, ¿no? La terraza se cierra por fuera, o sea, él podía cerrar la escalera, la de hasta arriba, y nadie tenía acceso a la terraza, ¿no? Sí, tenía control absoluto de sus Sí. espacios, sí. Para mí también sería la Casa Barragán, pero yo tengo algo que me tocó vivir y que vivo la Casa Barragán, que es de la arquitectura emocional, pero vivo también la Casa Barragán de la arquitectura moderna. Yo vivo en la calle de Mazatlán, en la casa 144, que fue hecha por Barragán. Y bueno, yo vivo los espacios de la arquitectura moderna y los espacios de la arquitectura emocional de Luis Barragán, y la verdad es que sí es diferente, pero en los dos espacios sientes paz y confort, o sea, te sientes a gusto, no te sientes incómodo, ¿no? Entonces, pues las dos opciones me mueven todo el día emocionalmente, ¿no? Pero la Casa Barragán sí es para mí, yo creo que la mejor. No sé si te acuerdes, bueno, no lo conociste, cuando no había ni nacido.
Cuando Luis Barragán arranca con el Pedregal, tiene una casita de muestra, con todo el jardín de muestra, que era, y la pila de los patos, que esa la has de haber visto en fotos. Bueno, esa pila de los patos con el chorro de agua que se repite en todas las fuentes que ha hecho Luis, de una manera diferente en cada una, ¿no? Pero es el chorro de agua con los patos blancos abajo y un jardín maravilloso. A mí me tocó conocerlo. Creo que el jardín muestra estaba enfrente de Alpes. De la casa de tu abuelo, sí. Sí. En el archivo tenemos algunas fotografías de esa fuente, Sí. si quieren conocerlo. pueden ir. Bueno, yo también creo que mi obra favorita es precisamente La casa de Tacubaya, porque yo la siento como un organismo vivo, en el sentido de que es una casa que constantemente va cambiando en sus alturas y en sus recorridos. O sea, tú entras, abres la puerta y te recibe un corredor súper estrecho. Y en el momento en el que vuelves a abrir la segunda puerta, de repente este espacio crece y es como si fuera el latido de un corazón, ¿no? Que está haciendo sístole y diástole constantemente. Entonces la casa respira y creo que toda esa energía se contagia. Y bueno, la segunda obra que también me conmueve mucho es Las Capuchinas, por la luz. Por todo. Le contaba ahorita que veníamos de una experiencia. Una vez llega una señora, ¿se oye bien? Sí, llega una señora y me dice: Luis, mira, ahí está el chofer, le decíamos el arbiter, luego te cuento por qué. Me dice: ahí está el arbiter y el Cadillac, llévatela a las caballerizas, a las torres de satélite, por aquí pasan entre 11 y 12 para no estar yo. Y entonces pensé, dije, seguro no es ninguna belleza esta señora, para que me la endosara a mí, ¿no? Llegamos a la casa, le enseñé la casa y de ahí nos fuimos a Las Capuchinas. Yo yo vivía en Coyoacán en esa época, entonces iba frecuentemente a la capilla y la Madre Corazón me dejaba entrar, me sentaba en la fila donde se sentaban las monjas, ¿no? Entro con esta señora tomada del brazo, sintiéndome que estoy en casa, ¿no? De pronto se me queda atrás la señora y volteo y tenía unos sollozos de niño regañado con unos lagrimones, parada a media capilla, ¿no? Me emocionó tanto, la solté, me regresé con la Madre Corazón a preguntarle si para dormir se quitaban la cosa esa que se ponen aquí en la cara, y la dejé sola, ¿no? Entonces cuando regresa ella, nos subimos al coche, regresamos la llevo a su hotel y me dijo: después de que la lleves al hotel, vente aquí a comer. Estábamos comiendo y le digo: fíjate, Luis, lo que pasó. Le cuento la anécdota esa. Si hubiera sido Luis la gente que no era, hubiera dicho: claro, sí, así lo pensé. Se quedó callado, no dijo nada. Sentí en esa comunicación no verbal que le había soothing, ¿sabes?, enormemente el comentario, pero no dijo una palabra, ¿no? Se quedó callado como diciendo, bueno. Entonces esa elegancia de una gente generosa que sabe lo que vale su trabajo,
fue una gran enseñanza que no he podido domesticar todavía. La pregunta va para los tres. Si Luis Barragán siguiera vivo, ¿cómo creen que habría evolucionado su forma de pensar? ¿Cómo sería su arquitectura hoy en día? Habría… O sea, es una pregunta difícil, pero Barragán… Sí, está dificilísima. Porque uno piensa que su casa y la casa de Prieto López fueron el epítome de su Así obra. es. Pues después saca Gilardi, que es malísima la casa y malísimo la estanque. No se antoja nada. ¿Qué pasó ahí que esa obra no alcanzó? Cuando un artista pinta un buen cuadro, luego uno regular, otro malo, en lo de Gilardi, por ejemplo, yo la conocí en aquella época, entré ahí, mira, olía a cloro por el agua que se evapora. Te sentías encerrado con una ventana. Y yo decía, venirme a pasar un fin de semana con una novia, a tomar la copa y a nadar aquí, pero ni amarrado, ¿no? Entonces creo que una obra de arquitectura cumple su cometido cuando te empuja, que esa es la definición de un íntimo amigo de Luis, Nacho Díaz Morales. Dice que arquitectura es el arte de construir espacios que impelan al hombre a la realización del acto para la cual fueron creados, el espacio, ¿no? Entonces, este espacio debería ser aquel que te empujara al traje de baño, a la botana, a la copa en la alberca, ¿no? Pero es un espacio fotogénico como no hay otro, ¿no? Pero no es para ser vivido. Pero no es para echarte un clavado con una novia un sábado en la tarde, ¿no? De hecho, por ejemplo, la familia Gilardi, la familia que vive ahí, sí lo han sufrido, lo sufren mucho. Ahora ya los jóvenes están más grandes y ya admiran más la casa donde están y quién es Barragán y todo esto. De hecho, uno de los hijos estudia arquitectura aquí. Pero lo sufrían. Nosotros les llevábamos visitas y veíamos cómo la señora tenía que esconder los suéteres de los niños, quitar los muebles. La alberca estaba protegida con las sillas para que los niños no se cayeran a la alberca. Era así un caos. Y nos decía, es que vivir en una casa de Barragán, en vez de vivir, sufres, ¿no? Ella decía eso. Y el no tener el barandal y los 3 niños, pues les enseñaron a bajar la escalera a sentadillas y a gatas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, como dice Andrés, no es la mejor casa para habitar, ¿no? Es que no fue hecha para una familia así, Así es. ¿no? Entonces se ve, la familia que vive ahí se ve como fuera de lo que Contexto. es de contexto. Sí. ¿Existe algo que hayas hecho con Luis que no lo consideres al nivel de sus obras maestras? A ver, pregúntame otra vez. Sí. O sea, ¿existe alguna obra, De Luis que no esté al nivel. bueno, una obra en la cual usted haya colaborado con Luis? ¿Hay algo de lo que Mira, se arrepientan? Colaboré con él en otras cosas que no produjeron las fotos que producen las caballerizas de Folke, ¿no? En eso fue en lo que duró como 2 años la obra, yo creo, y en eso fue en lo que más me concentré, ¿no? Claro. Bueno, no sé si alguien aquí tenga alguna pregunta que quiera hacer.
Bueno, bueno, mi pregunta es que es el único mexicano, Luis Barragán, en haber ganado el premio Pritzker. No sé cómo podrían responder, qué sintió Barragán o cuál fue la reacción, qué repercusión tuvo, no sé, políticamente o en su obra directamente el haber ganado este tipo de premio. Mira, cuando le llegó la noticia del premio Pritzker, me llamó una noche y me dice, mira, me enseñó la carta y le dije, oye, pero qué maravilla, qué bárbaro, que te lo mereces. Y me dice, ¿cómo voy a salir ahora con que las torres, porque ya Matías se había apropiado de las torres de satélite y ya eran de Geritz Towers, ¿no? ¿Cómo voy a salir que esas son mías? Y le dije, pendejo, ¿por qué dejaste que fuera corriendo? Sacamos las revistas, las pusimos en el suelo, desde las primeras publicaciones de las torres que salían Luis Barragán, Matías Geritz, punto. Después en otra decía, bueno, para hacerte un paréntesis, Matías Geritz vivía de las publicaciones, ¿no? Entonces en la otra, en la segunda sale Luis Barragán, arquitecto, Matías Geritz, escultor. En la otra, no me acuerdo ya ahorita, pero iba degradando paso a paso la participación de Luis en las torres, ¿no? Hasta que llega ya en un frenesí incontrolado a decir que son las torres de Matías Geritz, de plano, ¿no? Entonces, cuando me dice Luis, ponemos todas las publicaciones y vas viendo cómo fue degradando poco a poco el nombre de Luis. Agarra Luis y le escribe una carta a Matías, una carta muy seria, haciéndole saber el cómo había él degradado por la publicación fulana, la publicación perengana, la publicación, etcétera, ¿no? Entonces Matías, que era muy hábil, le hacíamos broma que no era un encantador de serpientes, sino que era una serpiente encantadora, ¿no? Luis le escribe una carta a Matías diciéndole el cómo ha degradado el crédito de Luis en las torres, y Matías le contesta una carta diciéndole que cómo era posible que él pensara, etcétera, ¿no? Y ahí se quedó la cosa, pero se animó Luis a llevar las torres estuvimos en Nueva York en aquella vez, no, en Washington, cuando le dieron el premio Pritzker, y llevó la carta y el discurso del premio Pritzker es buenísimo, ¿no? Ahí no se le ha dado crédito, y me gustaría hacerlo ahorita, a Edmundo Gorman, íntimo amigo de Luis, un intelectual, filósofo de primer orden, que lo ayudó mucho a estructurar el discurso del Pritzker, ¿no? Y que vino, estábamos invitados por Luis a Washington a acompañarlo a recibir el premio. Yo lo que podría comentarte al respecto es que creo que Barragán sí, o sea, se emociona en su momento, recibe el premio, pero no deja de ser Luis. O sea, Luis podría ser antes del premio y después del premio el mismo ser humano.
Y eso te lo demuestra, por ejemplo, el poder consultar su agenda de 1980, que es cuando le dan el premio, y tú buscarías que hubiera anotado, me voy a recibir mi premio tal día en la agenda, ¿no? Y curiosamente, los 5 días que se va o 6 días, la agenda no tiene en esos días nada anotado, totalmente en blanco. Entonces, eso te refleja, a través del archivo te puedes dar cuenta quién era Luis Barragán, ¿no? Hola, por acá. Buenas tardes. Han dado 3 lecturas del maestro Luis Barragán. A partir del usuario de la casa, tú como curadora de la muestra y un gran colaborador cercano del maestro, me gustaría saber con qué se quedan de esta persona que han hablado que es un gran ser humano, más allá de un gran arquitecto, que es lo que lo convierte, pienso yo, uno en otro. ¿Con qué se quedan de Luis para ustedes? Tanto como usuario, como investigadora, curadora, viviendo este espacio de otra forma, y una persona que convivió con él mucho tiempo, no solamente en el ámbito profesional, sino tengo entendido una relación bastante cercana. ¿Qué es para cada uno de ustedes Luis Barragán y qué es lo que les ha dejado? Mira, yo creo que no puedes separar de un hombre, sobre todo como Luis, al amigo cercano, al arquitecto lleno de dudas al principio antes de tomar alguna decisión, al arquitecto decidido ya que tomó la decisión. Yo creo que es un ser humano con todas. Ayer veía en un libro que me pareció maravilloso, que publicó la BBV, lo vi accidentalmente, lo reví accidentalmente, salen unas fotos de Luis cuando tendría, no sé, 30 y tantos años, guapísimo, con un porte de príncipe verdaderamente, ¿no? Entonces, a esa foto, si cae el libro ese en sus manos, o si lo tienes aquí en la biblioteca, véanlo, porque esas son 2 fotos de Luis, una que está todo de blanco, en la casa que le hizo que tenía su familia en Chapala, y me impresionó mucho de encontrar una foto de un hombre tal y como conocía a Luis, ¿no? Con ese porte de verdadero príncipe, ¿no? Entonces, contestando tu pregunta, no puedes separar esas características o cualidades que me mencionaste de un ser. Es así y es así desde siempre, ¿no? Ve esa foto, busca ese libro, es un libro grande, metido en una caja de cartón también. Sale la foto de la azotea de Luis, pero con un fondo como rojo todo. Sale ahí esa foto que es verdaderamente maravillosa. Yo te contestaría diciéndote que a partir de que estudia uno a Luis Barragán y penetra en sus espacios y tiene la oportunidad de ver sus colecciones y su archivo y todo, Barragán ya no sale de uno, es algo impresionante. Es como si yo trajera a Barragán colgado. ¿Por qué les digo esto? Porque si uno piensa en alguna emoción, se acuerda de Barragán. Si uno está melancólico, se puede subir a la terraza y estar alegre. Si uno quiere estar para meditar, te puedes ir al antecomedor y gozar el antecomedor en el espacio cuando uno está laborando ahí. Pero como persona sí te digo que es una enseñanza y que a veces uno está pensando cómo voy a llevar a cabo un objetivo que quiero, y entonces pienso cómo lo haría Barragán, cómo lo hubiera estructurado Barragán, y
y entonces empiezo a pensar cómo lo haría yo. Es como traer a Barragán ya en la formación de uno. Con lo que me quedo es en la gran influencia que ha sido Barragán en arquitectos y artistas. Es increíble lo que es Barragán en el mundo. O sea, te sorprendería, yo viajo mucho y yo tengo una conexión directa, pero te sorprendería la cantidad de gente que han visto fotos de Barragán, de su obra. Es increíble, ¿no? El mexicano yo creo que más importante o influyente en muchos sentidos. Yo me quedaría con eso, ¿no? De darle el valor que tiene Barragán. Es verdaderamente increíble. Han ido, o sea, lo que hizo Barragán se ha ido reproduciendo en miles de cosas. Es increíble. ¿No? Entonces con eso me quedo. Sí, pues es que Barragán es atemporal, ¿no? Es permanente. Dicen que el riesgo de querer ser ultramoderno es que puedes quedar anticuado muy rápidamente, ¿no? Justamente Luis Barragán llegó para quedarse. Mira, él me decía cuando estábamos trabajando, le proponía yo algo para resolver un problema y me decía, no, maestro, eso es de arquitecto. Y llegó a darse el caso en donde él proponía algo y le decía yo, no, maestro, eso es de arquitecto. Y decía, ya me fregaste. Buenas tardes. Aprovechando que está el maestro Casillas y que es difícil escucharlo frecuentemente, me gustaría, Ricardo, y tú pudieras comentar acerca del trabajo que realizaste del análisis de la obra de Andrés Casillas en relación a la obra de Barragán, que creo que sería de mucho interés para los chavos y bueno, también un poco este paralelismo con relación a la exquisitez de los espacios de las casas de Andrés Casillas, ¿no? que desgraciadamente también son poco conocidas y que en realidad con el trabajo que hicieron ustedes sería muy importante compartirlo, ¿no? Claro, bueno, fue un trabajo acerca de la casa de Pedro Coronel, que está en San Jerónimo. Lo realicé con un compañero, Pavel Escobedo, no sé si está aquí. Tráete la maqueta. Mientras traen la maqueta, le voy a comentar una anécdota que significa, que ejemplifica la manera de trabajar de Luis. Lo llevo ya terminada la casa Coronel, esta, hijo, está reviendo. Maestro. Lo llevo, si pueden ver, hay una escalera. Ahora, esto píntalo de blanco, Ay, Ricardo. Lo llevo a que viera la casa, ya estaba pintada y todo, pero antes esta escalera seguía hacia allá, así, este paño daba la vuelta y se hacía escalera. Lo llevo a la casa, se para en el patio y mira como un animal así, iba para allá y regresaba y lo dejé ahí solo y de pronto me dice, se para aquí y me dice, me hace falta algo aquí, imagínate, ¿no? Me hace falta algo aquí. Y le digo, bueno, pues si quieres volteamos la escalera para acá. Me dijo, perfecto. O sea, esta escalera es idea de Luis Barragán. Y quedó, de veras, cambió totalmente, en vez de tener la escalera que salía hacia allá, que dé la vuelta hacia, pues como está, ¿no? Claro. Lo que fue interesante de este trabajo es que realmente existe muy poca documentación de la casa.
nosotros partimos de dos plantas arquitectónicas y un alzado que no cuadraba con las fotos. Entonces fueron como varios días de discutir, bueno, ¿por qué está así la planta y en la foto se ve distinta? Y después íbamos y veíamos la casa por fuera y no tenía nada que ver ni con la planta ni con las fotos. Entonces fue un proceso como de ir decantando centímetro por centímetro de la casa hasta poder llegar a este resultado. ¿Sabes por qué te hiciste bolas? Porque no me hablaste. Si me has hablado, te doy los planos, te doy las fotos, te doy todo el material y te ahorras muchas penurias. Bueno, lo que concluimos Pavel y yo al haber hecho esto es que, bueno, esta obra no es nada parecida a las imitaciones que constantemente vemos en muchos arquitectos de Luis Barragán, ya que aquí existe una preocupación por despertar las emociones del usuario. O sea, va mucho más allá de solamente pintar un muro. Cuando la recorres te vuelves uno mismo con la casa. Y creo que como ejercicio a todos los estudiantes pues te puede nutrir bastante, ¿no? El tratar como de partir de la nada y tratar de reconstruir la experiencia de los arquitectos y de los clientes y de sacar hipótesis de cómo pudo haber sido la obra, si este muro iba aquí, si iba del otro lado, y meterte en sus zapatos, ¿no? No sé qué tan acertado fue el resultado, ¿se parece a cómo era? La maqueta está impresionante, está perfecta. ¿Pero así era la casa o...? Sí. Espera, no, está perfecta y la maqueta está excelente. Esto se podía abrir. Creo que a diferencia de muchas cosas que tratan de ser como Barragán, en esta casa se puede leer como la influencia que él tuvo de tantas experiencias, desde su visita a Marruecos, a toda esta región andaluz, las teorías de Adolf Loos, el Raumplan, la abstracción de Le Corbusier, la tensión espacial de Mies, y es algo que nosotros pudimos identificar claramente cuando empezamos a trazar los planos, el modelo, la maqueta, que no se encuentra en otros arquitectos. Nosotros no hemos podido encontrar la misma síntesis de información en la obra construida de otros arquitectos que asemejan ser Luis Barragán. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a Andrés Casillas hace más de un año. No sé si él se acuerde de mí, pero yo soy un No me acuerdo qué desayuné hoy en la mañana. Yo soy un gran fanático de Luis Barragán toda la vida. Yo vivo por Arboledas. Entonces, desde los 10 años yo sé quién es Luis Barragán. En gran parte por él estoy aquí estudiando arquitectura. Y bueno, yo lo que quería decir es que cuando conocí al señor Casillas, él me invitó a su casa, yo lo contacté vía correo electrónico. Yo tuve el honor de estar en su casa y me enseñó absolutamente toda su obra. Me enseñó su hotel en Corfú, el cual me pareció maravilloso. Bueno, al final no se construyó, pero no sé si él quiera platicar acerca de esa historia, es muy interesante. Lo que yo quería decir es que en el aspecto de la casa de Pedro Coronel, yo pienso que ese análisis que hace mi compañero y esto,
se ve reflejado también en una frase que Andrés Casillas a mí me dijo, que Luis Barragán le comunicó a él, que es, bueno, es hasta cierto punto muy famosa esa frase, es, no hagan lo que yo hice, vean lo que yo vi. Sí. Entonces yo creo que más bien ahí se ve reflejado el por qué Andrés Casillas no es una imitación de Barragán, sino él es muy auténtico, porque él también tuvo muchas experiencias en el mundo. Bueno, él viajó también a Europa, me contó que vivió en Irak, me parece, Irán, perdón. Entonces, bueno, él vio lo que Barragán vio, ¿no? Y en base a su propio bagaje cultural expresó su propia arquitectura y no se vio tan influenciada directamente por Barragán. Y bueno, yo los invito a que conozcan a Andrés Casillas. O sea, mi fanatismo de Barragán me llevó a conocer a Andrés Casillas y yo quedé absolutamente maravillado de la obra del maestro Casillas, y eso era lo que quería decir. Bueno, pues muchas gracias, pero te voy a citar también otra frase célebre de Luis, que me decía: no intelectualices, maestro, no intelectualices. Cuando trataba de justificar alguna solución a base de mecanismos lógicos, ¿no? Dijo, no, derecho a encontrar la solución. Cuando te digo que me ponía a hacer 20 fachadas y a la 20ª le decía, Luis, es que ya no se me ocurre nada, pues que se te ocurra. Entonces llenaba la pared del estudio y decía, déjamelas ahí. Esto que te cuento es para ejemplificar la diferencia de approach, de acercamiento al trabajo de Luis, de todos los otros mortales, que tenemos que entregar el croquis para tal fecha y que el cliente ya, ¿no? Déjamelos ahí hasta que caiga la solución, ¿no? Eso es recomendable, aunque es difícil llevarlo a cabo, ¿no? Pero en la medida en lo que se pueda, te digo, es recomendable, ¿no? Muchas veces, eso nos ha pasado a todos, que nos vamos por un croquis chiquito que nos salió muy bonito y nos dejamos de ir por esa solución, ¿no? Sin saber que hay 20 alternativas más semejantes y si salen bien dibujaditas como la primera, son igual de valiosas, ¿no? Hasta que la solución se decanta sola y encuentras la verdadera. Bueno, pues a mí, de parte de la facultad y de Fuga Arquitectura, nos gustaría agradecer a los ponentes por su tiempo. Sé que es un horario muy complicado para todos y pues es un esfuerzo que estén aquí, se los agradecemos mucho porque sí nos dan perspectivas distintas de Luis Barragán, distinto a lo que todos conocemos. Sé que todo el mundo tiene muchas dudas, no sé si estén ocupados. Si no están ocupados podemos seguir con la sesión de preguntas, pero sé que tienen compromisos. Entonces, digo, como vieron, el arquitecto es muy accesible. La arquitecta está en Casa Barragán todos los días y si marcan, contestan el teléfono sin ningún problema y les va a ayudar en lo que necesiten. Eduardo también siempre está, bueno, al menos con nosotros, siempre ha estado muy dispuesto a enseñarnos su casa, a dejarnos pasar, llevar arquitectos y pues es más cosa de buscarle. Yo sé que todos tienen dudas, en serio, yo también tengo millones de preguntas para todos, pero si están ocupados o si tienen más tiempo, pues seguimos con la sesión, como ustedes digan. Son las 2:30. Nos quedamos otro ratito. 3:30. Nos quedamos otro 3:30. ratito. Sí. Está el abuelo. No es fuera del tema, pero sí platicando con Andrés, que también nos comentara, porque ustedes no lo han de saber, pero es de los primeros estudiantes en venir aquí a la Facultad de Arquitectura cuando Ciudad Universitaria se construye. Entonces son de los primeros estudiantes en ingresar aquí. Entonces, si nos puedes platicar también de esa experiencia, ¿no? De llegar a Ciudad Universitaria como primer estudiante de arquitectura.
Mira, la experiencia era, me vine yo de casa, vivíamos en Guadalajara, trabajaba para comer, para vivir, y tenía que venirme en moto desde la colonia de la Condesa hasta acá, pelándome de frío en las mañanas para llegar a clases de 350 alumnos, ¿no? En donde pasaban lista. Digo, cuando llegaban al 350 ya estaban todos exhaustos, aburridos, ¿no? Entonces, mi experiencia en esas fechas estaba marcada por la necesidad de dibujar 4 horas más, 5 horas más en el taller de Augusto Álvarez, que fue una gente encantadora conmigo, y hacer lo posible por sacar los trabajos de la… Ahorita que volví a ver los talleres que están así entre jardines, me acordé de hace 50 años, claro, que estaba yo por acá. Pero en fin, ya ese tiempo ya pasó. Esta pregunta es para el arquitecto. Se dice que comentan que Barragán pues disfrutaba el quehacer de sus obras arquitectónicas a pues un grado emocional bastante alto. Arquitecto, ¿cuál usted consideraría que es la obra en la que Barragán disfrutó más su labor profesional, la cual pues se emocionaba, la disfrutaba al momento de ir a obra, a revisarla, al hacer los croquis? Usted que colaboró tanto tiempo con él, ¿fue su casa, su estudio, las capuchinas? Mira, todas las obras que mencionas ya estaban hechas. ¿Se oye? Ya estaban hechas. Su casa ya había cerrado el círculo. Si tú ves publicaciones de la historia de la casa de Francisco Ramírez XIV, es complejísimo. Durante años estuvo creciéndola, arreglándola. La terraza no existía en un principio. La torre del tinaco, que no es más que eso, y es la escalera de servicio, esa maravillosa torre de las fotos de la Casa Barragán, es la escalera de servicio. Pero ya me salí del tema. ¿Me repito? Sí. Sí. Mi pregunta es, la colaboración, cuando usted estuvo colaborando con el arquitecto, ¿cuál notó que era como en la obra que estuviera disfrutando más en hacer pues el proyecto, en la cual más se emocionó, en la cual estuvo más, pues más directo? Tal vez fue su casa o tal vez fueron las capuchinas, no sé. Mira, Luis tiene una cosa que es difícil recomendárselas a ustedes o recomendármela a mí mismo, ¿no? Luis no trabajaba más que una obra at a time, ¿no? El señor Gálvez le había pedido que le hiciera su casa y Luis le dijo: mire, señor Gálvez, no tengo tiempo ahorita, ¿no? Pasa el tiempo, una novia que seguramente debe haber sido guapísima, le da el esquinazo a Luis. Luis se queda muy malherido y dice: necesito obsesionarme en algo como él lo hacía, ¿no? Entonces va con el señor Gálvez y le dice: ahora sí le hago su casa, ¿no? Y le hace su casa para obsesionarse como él lo hacía en cada proyecto,
y olvidarse un poco de la novia que le había dado el esquinazo, ¿no? Entonces, esa es la historia de la Casa Gálvez, cuando va y le dice, ahora sí se la hago, ¿no? La pasión la ponía en cada uno de sus proyectos, o sea, ahí no, yo creo que él gozó en todos, pero fueron en diferentes épocas y momentos de su vida, pero yo creo que él gozaba el desarrollar cada uno de sus proyectos de una manera fascinante, apasionado. Ahora sí, como conclusión, me gustaría leer una frase de Álvaro Siza que dice: la arquitectura de Luis Barragán es una arquitectura que nos envuelve como la presencia física, simple y densa, imposible de describir o de imitar o de fotografiar, universal y actual. Muchas gracias por venir a todos. Quisiera hacerles una invitación a todos. El día de mañana tenemos una inauguración de una exposición de Barragán y dos arquitectos chinos, Neri and Hu. Es una exposición que se inaugura a las 8 de la noche y yo les recomiendo que vayan porque no es una exposición que tenga una curaduría como todos hemos visto de Barragán, donde se ve la fotografía de sus obras, sino es más bien entender los sentidos de Barragán y todas las emociones que a Barragán lo movían para hacer su obra a través de objetos inmobiliarios y el mobiliario de la Casa Barragán y de las casas que, como ustedes habrán dado cuenta, el mobiliario es repetitivo. Entonces, es la forma de ver a Barragán a través de sus objetos y existe una relación con estos dos arquitectos chinos porque ellos comentan que desde que están estudiando compran todos los libros de Barragán y se vuelven fans de Barragán, ¿no? Entonces, esa relación se está haciendo ahí a través de los objetos, pero aprenderán a leer a Barragán también de otra manera en esta exposición. Se los recomiendo mucho. Es mañana a las 8 de la noche en el MAM. Bueno, a nombre de la Facultad de Arquitectura y de Fuga Arquitectura queremos entregar estos reconocimientos para los miembros del panel. Muchas gracias por venir.